Saludos. En esta ocasión hablaremos sobre 10 autores que han proporcionado un giro al proceso de la enseñanza-aprendizaje. Bueno, continuaremos. Como bien sabemos, el aprendizaje es clave en el desarrollo de las personas. Si comparamos los comportamientos simples y naturales de un niño como los complicados de un adulto, podremos observar cómo los sentimientos, habilidades y pensamientos son los diferentes. Y es precisamente el aprendizaje el elemento que marca la diferencia. La psicología del aprendizaje, la que analiza ese proceso. Los seres humanos interactuamos de forma continua con el entorno que nos rodea, lo que nos hace adquirir una experiencia e ir modificando nuestro comportamiento en función de lo que va sucediendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, el aprendizaje supone un cambio en nuestro comportamiento como consecuencia de una determinada experiencia. Psicología del aprendizaje, evolución y modelos. En el campo de la psicología se han estudiado durante años la forma en que las personas aprenden y por qué aprenden y se ha dado lugar a la denominada psicología del aprendizaje y los modelos que han existido. Estos son los principales modelos. Teoría del aprendizaje conductual. El conductismo es una corriente psicológica que surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX que tuvo como sus principales defensores a John Watson y Burrhus F. Skinner. Esta corriente explica el proceso de aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de las personas ante determinados estímulos. Es decir, cada estímulo genera una respuesta y esa respuesta se encuentra condicionada por las consecuencias que siguen a su realización. Teoría del aprendizaje por observación. Esta teoría entiende que el conductismo no es suficiente para explicar todos los demás que intervienen en el proceso de aprendizaje y sostiene que se debe incluir un factor esencial que es la observación. Albert Bandura fue el principal defensor de esta teoría denominada el aprendizaje social. Parte de la idea de que la respuesta que da una persona ante una determinada situación está condicionada por lo que ha visto hacer antes a otras personas. Los niños tienden a imitar la conducta de sus padres, cuidadores o profesores, por ejemplo. La teoría del aprendizaje constructivista. El constructivismo se centra en cómo los datos obtenidos mediante la percepción se organizan construcciones mentales que cada persona ya posee con anterioridad, como consecuencia de su interacción con las cosas, con las personas y el entorno. El niño o el adulto va construyendo nociones en función de su experiencia y esas nociones cambian a medida que pasa el tiempo, debido a las nuevas experiencias que se viven y que modifican nuestra forma de comportarnos. Ensayo y error. La teoría del ensayo y error tuvo su principal exponente en el psicólogo americano Thorndike, que sostenía que el aprendizaje se llevaba a cabo a través del método del ensayo y error. Durante el aprendizaje, cada persona hace muchos intentos y se entiende que cuando más intentos se realicen, más disminuirá la probabilidad de error. La psicología del aprendizaje y las teorías que hemos analizado brevemente con anterioridad nos muestra cómo aprendemos o cómo nos incorporamos conocimientos y es precisamente ese elemento esencial para saber cómo enseñar. También tenemos a grandes psicólogos que han demostrado su forma en cómo han cambiado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí
cosas aparentemente triviales contribuyen a cambiar la historia del pensamiento, como muestra el entrelazamiento de las anécdotas que se van a recordar a continuación. Los pensadores más egregios fueron también personas de carne y hueso afectadas por sus circunstancias. Detalles que parecen nimios e intrascendentes determinan el devenir de la historia universal, como nos muestra Juan Eslava Galán en sus libros O Nieves con Costrina, con su programa radiofónico, desgranando su amenidad, un rosario de divulgativas anécdotas que nos enseñan el rigor historiográfico. Los filósofos también han tenido sus propias Magdalenas, detalles biográficos que han determinado la génesis de sus obras inmortales. Veamos los equivalentes funcionales de la Magdalena proustiana en algunos grandes filósofos como Rousseau, Diderot y Kant. Son anécdotas que transforman la época moderna, circunstancias que condicionan las reflexiones de tres filósofos cuyas ideas resultan fundamentales para comprender nuestra modernidad. La temprana encarcelación de Diderot. Si a Diderot no lo hubieran encarcelado al circular sus primeros escritos, a buen seguro no se hubiera empeñado tanto en sacar adelante su enciclopedia, cuya influencia resulta decisiva para combatir los prejuicios y la superstición de la época, favoreciendo así el advenimiento de la Revolución Francesa. La necesidad económica hizo que Diderot vendiera a la tsariana Catalina II de Rusia su biblioteca con sus manuscritos. Necesitó dinero para la boda de su hija. Gracias a esta providencial circunstancia, todos sus manuscritos pasaron a la emperatriz rusa. El presidio de Diderot también es decisivo para Rousseau. Una visita a su amigo encarcelado en la fortaleza de Vincennes provoca que Rousseau abandone su primera vocación musical para escribir ensayos filosóficos, cuya repercusión es totalmente inusitada. De camino a la fortaleza y agobiado por el calor estival, Rousseau se refugia bajo la sombra de un árbol para hojear una revista literaria donde se convoca cierto concurso académico. El concurso propone responder a la cuestión de si los avances científicos comportan o no un grupo moral. En su duerme vela desfilan ante sus ojos los héroes antiguos de sus lecturas infantiles y vislumbra las claves para mejorar el orden social de toda la República. Tras comentar su idea con Diderot e incentivado por este, redacta su primer discurso que resulta galardonado. Esta circunstancia le catapulta súbitamente a la fama y al poco se cartea con todo un Voltaire e ingresa en el Olimpo de los filósofos, el huerto juvenil de Rousseau. Pero en realidad todo comienza con un pequeño gran huerto. Si ese Rousseau no hubiera escrito sus confesiones e inventado con ello el género autobiográfico de la era moderna, tampoco hubiera tenido con sus grandes influyentes reflexiones morales y políticas el impacto que legó al pensamiento ético de Kant. Los remordimientos le atenazan de por vida por algo que hizo a los 16 años. Trabajando en Turín como lacayo, sustrajo una cinta ornamental para el cuello. Rousseau acusó del huerto a Marion, una joven doncella de la que se había enamorado. Ambos son despedidos. Los remordimientos por el asiagio, destino que imagina haber infligido a la víctima de su mentira, la acompaña siempre.
y le incita a escribir su autobiografía, según cuenta él mismo en sus ensoñaciones de un paseante solitario. Esa traumática experiencia juvenil, tantas veces recreada por su memoria e imaginación, modela una concepción de la conciencia moral que Kant hace suya. Para Kant, cumplir con la ley moral nos libra del remordimiento y permite quedarse satisfecho con uno mismo, al no causar daño a los demás, tal como proclama Rousseau. Esa pauta procedimental nos brinda un marco de conveniencia donde la propia libertad solo tiene como límite no perjudicar las libertades ajenas. Los paseos frustrados de Kant. Al escribir su Emilio o la educación, Rousseau quiere demostrarse a sí mismo y de paso al mundo que le preocupa la infancia por más que abandonase a todo su prole. Sus 5 hijos fueron enviados a un orfanato. Poco importa que fuera una práctica bastante habitual. Como muestra las estadísticas del momento, intenta justificarse aduciendo que sigue las enseñanzas impartidas por Platón en su República y que por añadidura ha librado a sus hijos de un destino aún más cruel, al separar de sus perversos parientes maternos. Como quiera que sea, sus cuitas le hacen escribir el Emilio, un texto que ha de calar y muy hondo en Kant. Tan hondo cala que Kant deja de dar sus cotidianos paseos por Königsberg cuando recibe las 2 obras y sus vecinos no pueden exponer en hora sus relojes tal como acostumbra hacer gracias a su exquisita puntualidad. Kant deja de pasear por estar enfrascado en la lectura del contrato social y el Emilio. Entonces describe a Rousseau como una especie de Newton del mundo moral. Con su fundamentación y su crítica de la razón práctica, Kant sienta las bases de la ética moderna, inspirado por esas lecturas de Rousseau. Gracias.